Bueno, probablemente viste la entrevista con Tucker Carlson. Entrevistó al profesor Sergei Karaganov, que ha sido asesor durante mucho tiempo de varios presidentes rusos. De hecho, solía ser mi jefe cuando trabajaba. ¿Así? Bueno, él era el jefe de mi departamento en la universidad, pero le estaba diciendo a Tucker Carlson que si la guerra continúa como va ahora, terminará con Rusia probablemente usando armas nucleares contra Alemania y el Reino Unido. ¿Crees que se llegaría a eso? ¿O piensas que la escalada entre los europeos y los rusos se descontrolaría antes de que haya un colapso en el frente ucraniano? La única cosa, bueno, los franceses son franceses, y no creo que vayan a usar armas nucleares porque serían exterminados y lo saben. Luego están los británicos, pero las armas nucleares británicas no son realmente británicas. Eso es lo que la gente no se da cuenta. Tienen 4 submarinos nucleares, todos propiedad de los estadounidenses, alquilados en realidad. 3 de ellos están en dique seco para reparaciones. Y esos misiles nucleares Trident que llevan, por cierto, también son propiedad de los estadounidenses. Así que, supuestamente, al menos en teoría, Estados Unidos tiene derecho de veto sobre ello. Yo lo expresaría de otra manera. Si la guerra sigue descontrolándose entre Rusia y Estados Unidos, probablemente habrá al menos un intercambio nuclear limitado. ¿Qué tan limitado? Buena pregunta. Porque ¿cómo se limita un intercambio nuclear una vez que empieza el ciclo? No lo sé. No tengo una respuesta para eso. Nadie la tiene, porque por suerte estamos aquí y no en la serie Fallout. Aún no hemos llegado a ese punto. Ya sabes, no nos hemos bombardeado con armas nucleares, por suerte. Y ojalá tengamos otros planes para el verano que no sean, ya sabes, sobrevivir en un páramo. Así que sí, es mucho más divertido verlo en la televisión que vivirlo en la realidad. Pero si se queda solo entre los europeos, no creo que llegue a ser nuclear. Rusia no tiene motivos para recurrir a lo nuclear. Rusia no tiene una doctrina de primer ataque. Estados Unidos, por cierto, sí la tiene. Y por eso, cuando un bando tiene una política de primer ataque y está fuera de sí, la lógica empuja al otro bando hacia un primer ataque también, porque se busca previsibilidad en la política, en la geopolítica. Quieres saber que el otro lado no va a lanzar un ataque sorpresa, que no van a intentar asesinarte mientras estás en negociaciones, ya sabes, haciendo volar el edificio en el que duermes o enviando drones y cosas por el estilo. Ya sabes, el protocolo Trump estándar de estos días. Quieres que el otro bando sea predecible, porque si ellos son predecibles y tú también lo eres, todos pueden bajar la guardia, relajarse del DEFCON 5 y tener una conversación. Si el otro bando pudiera intentar asesinarte o lanzar un primer ataque, la lógica dicta que tú deberías lanzar el primer ataque en cuanto pudieras. Y entonces se convierte simplemente en una carrera. ¿Quién consigue hacer el primer ataque? Es un escenario muy malo, obviamente. No es exactamente una situación en la que todos ganen, pero es la situación lógica que estamos viendo ahora mismo, por desgracia. Así que esperemos que eso se calme. Pero si Estados Unidos rompe con la OTAN, cosa que realmente espero que haga, por razones obvias, entonces esto será simplemente una lucha entre los europeos y Rusia. Rusia no tiene ninguna razón para recurrir a las armas nucleares. Rusia no necesita recurrir a las armas nucleares. El Iskander, primero, retrocedamos un paso con respecto al Iskander, porque la prensa occidental lo describe como un misil balístico. Lo es y no lo es. El propio misil es un misil balístico, por lo que sigue una trayectoria balística hasta cierto punto. Los sistemas antiaéreos pueden actuar sobre trayectorias balísticas porque se trata de una fórmula. Se pueden introducir la velocidad, la rapidez, el ángulo de ascenso, se puede calcular todo eso. Y si se trata de un arco balístico típico, básicamente se puede determinar, si se dispone de tiempo suficiente, dónde va a caer dentro de la zona y se puede colocar algo en su camino para intentar interceptarlo. De eso trata la defensa antimisiles.
El problema es que el misil que lleva la ojiva del Iskander al espacio es un misil balístico. ¿Y qué hace por Grower con my Kengtifis cuando hacen? Simplemente no están contando la otra mitad. Es el Avangard, el verdadero Avangard, que se sitúa encima del misil. Es un bloque hipersónico que lanza hasta, creo, 36 planeadores hipersónicos. Y la razón por la que normalmente se lanzarían unos 36 es que no todos serían capaces de portar una carga nuclear. Solo algunos lo serían. El resto son señuelos. Sin embargo, cuando vuelas a Mach 13, y si cada uno pesa alrededor de 1 tonelada, los gigajulios de energía cinética que liberan al impactar generan algo parecido a un terremoto de magnitud 4,6 en esa zona, dentro de un par de kilómetros. Lo cual, por cierto, en un entorno urbano significa que la onda expansiva también revienta las tuberías de agua, las conducciones de gas y todo lo demás. Básicamente, toda la infraestructura subterránea de esa zona queda destruida. Pero es peor que solo energía cinética. Quiero decir, cada uno de esos puede fácilmente destruir un rascacielos y la manzana circundante con energía cinética. Pero lo que obtienes es más que eso. Obtienes otro premio con ello. Obtienes la envoltura de plasma a 4.000 grados Celsius. El Sol está a 6.000 grados Celsius. Así que lo que se produce no es fusión, sino desintegración de todo lo que entra en contacto con esa zona. A medida que se desintegra atravesando 6 o 7 pisos de hormigón armado, va a destruir cualquier búnker o estructura que haya allí, además del daño térmico posterior. La cuestión es que, a esa temperatura, ese plasma rompe los enlaces atómicos y los átomos quedan libres. Desintegra todo lo que toca. No lo derrite. Ahora más lejos, sí lo derrite, además de la descarga de energía cinética y todo lo que haya en la zona. Incluso si estás lo bastante profundo como para sobrevivir y no te alcanza, no vas a salir, porque entre el terremoto, el daño por calor y todo lo que hay encima de ti destruido, te quedas atrapado en el agujero en el que estés, con toda probabilidad. Así que tienes un sistema de armas capaz de destruir cualquier búnker, cualquier cuartel general, cualquier instalación de almacenamiento de gas en cualquier parte del mundo. Bueno, en este caso supongo que si lo montas en un misil intercontinental, podrías hacerlo en cualquier lugar del mundo. Pero tal como está, tiene el alcance suficiente para eliminar todo hasta incluyendo Irlanda e Islandia. Entonces, ¿quieres luchar? Sabes, si la OTAN, sea lo que sea, o cualquiera que sea su cuartel general, declarara la guerra a Rusia, no aconsejaría estar dentro del cuartel general de la OTAN ni en sus alrededores. En los 20 minutos siguientes a la declaración, ya sabes. Es más probable que los rusos vayan de visita. Así que, ¿iría Rusia por la vía convencional? Sí, creo que Rusia ganaría de todos modos en una guerra convencional. ¿Quiere Rusia Europa? No. Rusia absolutamente no quiere Europa. La mayoría de los rusos no quieren tener nada que ver con Europa a estas alturas. Las zonas centrales de Ucrania son la patria étnica rusa, igual que Kosovo es la patria serbia. Aparte de eso, no hay ningún deseo de avanzar más. Todo esto es propaganda occidental. Es toda una tontería. Y hasta ahora, Rusia no ha desarrollado la fuerza logística necesaria para avanzar tanto. ¿Podría hacerlo? ¿Tiene la capacidad, pero quiere hacerlo? No. Y Rusia no está en una economía de guerra. Cualquiera que haya estado en Rusia lo sabe. Tengo una entrevista que saldrá con Cameron McGregor, a quien llevé al Donbass y a otros lugares. Y él dijo entonces, ¿qué te parece nuestra economía de guerra? Y yo, ¿dónde? Exactamente. Es entre un 5% y un 7% del PIB destinado a toda esta operación y al fortalecimiento militar. Eso no es una economía de guerra. Una economía de guerra es del 30% al 40%. ¿Puede Rusia hacerlo? Sí. ¿Quiere Rusia hacerlo? No, absolutamente no. Y en este momento no es una economía de guerra. Podría empezar a orientarse hacia con una declaración de guerra. Bastantes personas en la Duma lo están pidiendo. Personas bien situadas e importantes, pero hasta ahora no hemos llegado a eso. Esperemos no tener que hacerlo. Y esto literalmente está todo en manos de los europeos.
Bueno, desde el lado estadounidense, siguen sugiriendo que en realidad estamos cerca de un acuerdo. El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Whitaker, hizo un comentario. Dijo que solo queda el último tramo para terminar la guerra en Ucrania. ¿Me he perdido algo? ¿Se están reuniendo? ¿Están cerca de un acuerdo? No lo sé. De nuevo, el tema energético es muy importante para los ucranianos. Zelensky dice que esta es una crisis difícil que hay que gestionar, pero no es una crisis estable. Sigue empeorando muy rápido. Así que puedo entender por qué una situación desesperada podría obligar a Ucrania a hacer más concesiones. Pero parece bastante claro que los rusos no están dispuestos a hacer ninguna concesión más allá de lo que ya han hecho. Y dado que esto se considera inaceptable tanto para los ucranianos como para los europeos, no sé, ¿qué probabilidad crees que tiene? Sabes, me encantan esas cifras, 90% o 95%. Déjame darte una analogía. Estoy a 100 kilómetros del Monte Everest. He caminado 90 kilómetros, así que ya he recorrido el 90% del camino. Solo que resulta que los otros 10 kilómetros son así. Ya sabes, la parte más difícil es realmente escalar esos últimos 10 kilómetros. Oh, vaya, esto en realidad levantó mi mano cuando yo levanté la mía. Lo reconoció. Perdón, no me di cuenta de que hacía eso. Supongo que es una función nueva. Así que sí, subir esos últimos 10 kilómetros, ese es el Monte Everest. Los otros 90 solo estás caminando hacia él. Y eso es lo que estamos viendo. Ese último 10% es el puente demasiado lejano. Ya sabes, Market Garden, el puente demasiado lejano. Es lo mismo, porque primero la supuesta ventaja que Occidente creía tener en forma de Donbass, Zaporizhia o Jersón, se está literalmente desvaneciendo día a día, decenas de kilómetros y varios asentamientos cada día, mientras el ejército ruso avanza. Y avanza todos los días. Así que cuanto más se prolongue esto, menos influencia, si es que queda alguna, tendrás. Segundo, piensa en esto. Una vez que Rusia haya tomado el 20, 30 o 40% del Oblast de Kharkov o del Oblast de Sumy, ¿va a darse la vuelta y devolverlo? No. Y te diré una de las razones. No. Cuando el ejército ruso fue expulsado, fue en el 22, de Kharkov. Pero por cierto, eso también le costó al ejército ucraniano sus unidades blindadas cuando salió de las zonas residenciales de Kharkov para luchar en la provincia oriental de Kharkov y quedó bajo el paraguas de artillería y aviación del ejército ruso. Muchos civiles allí fueron asesinados por el SBU. Había videos que mostraban cómo arrojaban cuerpos a fosas con las manos atadas a la espalda. Cualquiera que colaborara con el ejército ruso, no solo por ser rusos que esperaban al ejército ruso, sino cualquiera que trabajara en esas ciudades, como los empleados municipales que seguían haciendo su trabajo, fue considerado enemigo del Estado y ejecutado, torturado o asesinado. Y el ejército ruso sabe muy bien, y el gobierno lo sabe muy bien, que si alguna vez abandonan esas zonas de nuevo, tendrán que sacar a toda la población, porque de lo contrario esas personas serán asesinadas si es que no lo han sido ya. Así que estás dentro, infradiamante por $1, como dije, eso es básicamente lo mismo a lo que te enfrentas aquí. Así que Rusia no va a retirarse de esos territorios. Cualquier influencia que crean tener se está evaporando, y la situación va en la dirección equivocada para los europeos o para cualquiera más en esas negociaciones. Y después, francamente, después de un intento de asesinato contra Vladimir Vladimirovich con 91 drones, no creo que quede margen para hablar seriamente. Quiero decir, Rusia no le ha dicho a Estados Unidos que se largue, pero no creo que las negociaciones a efectos prácticos estén muertas, por mucho que Zelensky proponga nuevos puntos. La cuestión con Zelensky, que mucha gente se niega a entender, porque claro, para la mayoría eso no tendría sentido, es que a Zelensky no le importan los ucranianos. Sus padres están en Israel, su esposa y sus hijos en Londres, y no va a retirarse. Para él y para la gente que le rodea,
Ucrania no es más que un comedero. Cuanto más se prolonga la guerra, más dinero gana él y más dinero ganan sus patrocinadores, que están en Washington, Londres y otros lugares. No le importa en absoluto esta gente. Básicamente es un empleado contratado que dirige una empresa que está siendo liquidada, vendida pieza por pieza. Así es como hay que verlo. Entonces, ¿por qué Zelensky no se sienta a negociar? Porque esa no es su declaración de intenciones. Su objetivo es liquidar, sacar todo el dinero posible de esta guerra. Y si eso significa que no quede nadie, bien, no queda nadie en Proles.